Muy buenos días, amigos de los tiempos. Nos encontramos en la plaza principal de Cochabamba con el doctor José Carlos Sánchez Berzaín y Verazaín, quien nos hablará sobre el tema del referendo. Doctor José Carlos Sánchez, ¿cuál es su criterio? El gobierno ha retirado una pregunta sobre los escaños. ¿Usted considera que es lo más pertinente? ¿O qué más opina sobre este tema de las preguntas desde el Ejecutivo? Buenos días a toda Cochabamba y a todo el país. Lo que sucede es que el presidente, el ministro de Justicia y el gabinete en general seguramente se han dado cuenta que con la cuarta pregunta que tocaba el asunto de los escaños, contravenía lo predispuesto en la Constitución Política del Estado en el artículo 411. El Tribunal Supremo Electoral les ha hecho notar este detalle. Lo que sucede es que no es posible que vía un decreto supremo llamando al referéndum se reforme la Constitución Política del Estado. No se puede modificar de esa manera los 130 escaños parlamentarios para diputados. Si se quisiese hacer una modificación a la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el camino es otro. Tiene que ser por iniciativa popular con el 20% del padrón firmando o por 2/3 de la Asamblea Legislativa. Entonces lo que ha hecho el presidente es ponerse a derecho, retroceder ante un error inminente que estaba cometiendo. Entonces, doctor, tenemos que esperar nomás los resultados del censo y regirnos a la Constitución para el tema de los escaños y otros criterios, ¿no, doctor? Los resultados del censo tienen que ser de aplicación para el 2025, tenemos que esperarlos. Creo que parte de esos resultados nos los van a dar en los próximos 4 días, que fenece el plazo, y en función a eso hay que ver cómo compensar también a las zonas del país que van a perder representación en diputados. Y yo propongo que esa compensación para el tema de recursos económicos sea a través de un pacto fiscal, porque así las zonas más desprotegidas van a tener esa compensación y todos van a tener igualdad de derechos. Doctor, el TCE ya da una fecha. Las elecciones generales van a ser el 17 de agosto del 2025. Como MST, ¿cómo están ya encarando esta fecha, que ya es menos de un año? El movimiento Tercer Sistema ha estado intentando aglutinar en un bloque histórico a la cabeza del doctor Félix Pazzi en la organización. Él ha dado declaraciones a la prensa que se haría a un lado en ese bloque histórico él como un político conocido, un político antiguo, y pidió lo mismo a los políticos de otros partidos. Hasta el momento los políticos tradicionales de otros partidos no han dado una respuesta afirmativa. Entonces dentro del movimiento Tercer Sistema se está evaluando qué opciones se van a seguir y va a haber varias reuniones en el mes de septiembre para la toma de decisiones. ¿Podrían ir con candidatos propios? Es una de las posibilidades y entre esos candidatos posibles está mi persona. Entre otras actividades, también hay fecha para alianzas o MST todavía no maneja esas posibilidades. El TSE ha hablado que va a ser el próximo año esta fecha fatal. El Tribunal Supremo Electoral sostiene que las alianzas formales van a ser en febrero del próximo año. Seguramente se va a ir buscando que se sigan sumando líderes regionales, nacionales, al movimiento Tercer Sistema para fortalecer la estructura. Sin embargo, tenemos una estructura que se viene trabajando desde hace varios años. En las subnacionales hemos sacado la segunda representación a nivel Bolivia y tenemos que dar una sorpresa el 2025 y esa es la idea de la militancia. La mayoría de la militancia prefiere ir con candidatos propios, pero se va a tomar una decisión orgánica y veremos qué es lo que sucede. Entonces, ¿usted cree viable estas posturas de muchos políticos de constituir un único bloque de oposición? ¿Será viable esto? Es el deseo que tenemos todos los bolivianos, pero lastimosamente, como los dinosaurios de la política siguen participando, van a seguir buscando el pedazo de la torta sin pensar en el país. Seremos realistas. Ese bloque de unidad o esa unidad posible que está buscando la juventud va a ser muy difícil de realizar. Lo que va a suceder aquí es que el pueblo boliviano, el día de la votación, el 17 de agosto del 2025, va a tener que dar la unidad a través del sufragio y del voto, escogiendo a la mejor opción. Doctor, volviendo al tema del referendo, en la otra pregunta de la reelección,
Usted por su experiencia de abogado y constitucionalista también, ya se habló en el 21F, es redundante, es confuso. Lo que sucede es que no tiene los pantalones el actual gobierno para de una vez definir que Evo Morales no va más. El 21F ha sido clarísimo y ha sido violado por el Tribunal Constitucional de ese entonces. No puede existir reelección. El artículo 168 de la Constitución Política del Estado es claro. La sentencia constitucional 1010 del 31 de diciembre del año 2023, cuando aún estos autoprorrogados del Tribunal Constitucional tenían competencia, han dado un carácter de vinculante a la interpretación que le han dado a la pasada, a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que Evo Morales y otros que ya fueron electos 2 veces, sea de manera consecutiva o discontinua, no pueden volver a postularse. Es decir, esa resolución tanto internacional como nacional no solo afecta a Evo Morales, sino que también afecta a otras autoridades que ya han sido electas en un mismo cargo. Eso no les prohíbe postularse para cargos distintos a los que ya ejercieron. Doctor, ya tenemos fechas para elecciones judiciales y insistieron que no tenía que ser empañada con otras preguntas. Si va el referendo, entonces caemos en otra contradicción. Lo que sucede es que el tema de las elecciones judiciales ya está muy atrasado. Están tratando de subsanar errores de la Asamblea Legislativa por factores políticos. Esas elecciones no se pueden atrasar más y no pueden ser empañadas por ninguna otra elección más. ¿Saben qué? Es más, yo creo que lo del referéndum está en veremos, porque como ya hemos analizado antes, la pregunta 4 del presidente Luis Arce, que ha sido observada por el Tribunal Supremo Electoral por ser totalmente ilegal y contravenir el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, es una clara muestra de que es muy posible que ese referéndum no se lleve a cabo, porque son decisiones, por ejemplo, la de los combustibles, es decir, la gasolina, el diésel, la subvención, son decisiones que tiene que tomar el órgano ejecutivo, no son decisiones que se las tiene que pasar al pueblo. Por eso les decía, este es un gobierno muy débil, sin personalidad y que no quiere tomar las responsabilidades que constitucionalmente las tiene en ejercicio de sus atribuciones. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con uno de los representantes en Cochabamba del movimiento Tercer Sistema, José Carlos Sánchez Berzaín. Volvemos en instantes, amigos de los tiempos.